En los llanos de Colombia, y principalmente de Venezuela, existe la leyenda de un espectro maldito que tras matar a su padre, deambula por la llanura desde tiempos muy antiguos. Su espantoso silbido es sinónimo de muerte y desgracia. Por eso le llaman el Silbón. Muchos son los habitantes de los llanos que cuentan haberlo visto sobre todo en verano, época en que la sabana venezolana arde bajo el rigor de la sequía, y el silbón se sienta en los troncos de los árboles y recoge polvo con sus manos. Pero es principalmente en los tiempos de humedad y lluvia, cuando el espectro vaga hambriento de muerte y ávido por castigar a borrachos y mujeriegos, y a una que otra víctima inocente. Y es que cuentan que a los borrachos les succiona el ombligo para beberse el aguardiente que ellos ingirieron cuando se los encuentra solos por el llano, y que a los mujeriegos los despedaza y les quita los huesos y los mete en el saco donde guarda los restos de su padre. Algunas versiones dicen que es como un alargado gigante de unos 6 metros que camina moviéndose entre las copas de los árboles mientras emite su escalofriante silbido y hace crujir dentro de su viejo y harapiento saco los pálidos huesos de su infortunado padre, o según afirman algunos, de sus múltiples víctimas. Otras versiones dicen que sobre todo a los borrachos se les presenta como la sombra de un hombre alto, flaco y con sombrero. Existe la creencia de que sus silbidos se suceden unos a otros en ciclos de do, re, mi, fa, sol, la, si, y que se escuchan cercanos cuando no hay peligro, y lejanos cuando sí lo hay, pues cuanto más lejanos suenan, más cerca está. Unos piensan que escuchar su silbido es presagio de la propia muerte, que puede oírsela en cualquier sitio, y que si lo oyes lejos entonces no te queda más salvación que el ladrido de un perro. O para otros optimistas, también el ají, que es un fruto rojo y picante que se emplea como condimento, también quedaría el látigo. Cuentan que ciertas noches el silbón puede aparecerse cerca de una casa, dejando en el suelo el saco y poniéndose a contar los huesos uno a uno. Si una o más personas lo escuchan, no pasará nada. Si nadie lo escucha, al amanecer un miembro de la familia nunca despertará. En los llanos orientales de Colombia, donde le llaman el silbador, creen que es el alma errante de un mujeriego parrandero que murió en soledad. La gente afirma que él busca la compañía de alguien que a esas horas de la noche osea cabalgar. Pero aquella versión amable es una excepción, pues también en Colombia otros dicen que el silbón persigue a las embarazadas, que su silbido penetra los oídos e infunde frío, y que si alguien lo escucha en tono agudo, pronostica la muerte de una mujer, mientras que si suena grave pronostica la de un hombre. En cualquier caso, esa mujer u hombre es generalmente alguien conocido por parte de quien ha escuchado el silbido. Hay varias versiones de sus orígenes. La leyenda del silbón nació a mediados del siglo XIX en las llanuras de Guanarito, un municipio del estado de La Portuguesa, dentro de Venezuela. Después la leyenda migró a los llanos de Cojedes y Barinas, y hoy en día inclusive se la encuentra en ciertas zonas de la llanura colombiana. La primera versión cuenta que cierto joven descubrió que algo extraño estaba pasando entre su esposa y su padre. Unos dicen que el padre la había golpeado, pero generalmente se cuenta que la violó, y que cuando su hijo lo encontró cometiendo el crimen, únicamente se justificó diciendo: "Lo hice porque es una regalada". Entonces la cólera del joven se desató y ambos comenzaron un combate cuerpo a cuerpo, golpeándolo en medio de la lucha con un palo y asfixiando a su padre con este, apretándolo con ferocidad hasta que dejó de respirar. El abuelo había escuchado toda la pelea, pues se encontraba cerca. Fue corriendo a ver qué pasaba y se encontró con el atroz parricidio. Conmocionado, juró que castigaría al joven, quien siendo de su propia sangre, osó dar muerte a quien le transmitió la vida. Así, poco tiempo después, se encargó de que el homicida fuese atado, dándole entonces una lluvia de latigazos. "Eso no se le hace a su padre. Maldito eres para toda tu vida", le dijo antes de frotarle ají en las heridas y echarle al perro tureco para que lo persiguiera. Según la leyenda, el espíritu del perro le perseguirá hasta el fin de los tiempos. La segunda versión dice que el silbón era un joven caprichoso y consentido, acostumbrado desde niño a ser complacido en casi todo. Un día, el silbón se le antojó comer asadura de venado, hecha con el hígado, el corazón y el pulmón del animal. Su padre inmediatamente salió de cacería a buscar un venado, pero he aquí que el padre tuvo una mala jornada de cacería, y tras regresar con las manos vacías, se encontró con la cólera de su hijo, el cual se descontroló y terminó matándole y sacándole las partes necesarias
necesarias para hacer la asadura. Después le entregó las partes a la madre, quien no sabía nada del asesinato. Esta acabó por darse cuenta de que las partes para la asadura no se ablandaban como de costumbre. Sospechó de su hijo y avisó al abuelo. Tras descubrir el crimen, el joven fue maldecido por su abuelo y hermano, quienes lo ataron, le pegaron la espalda a latigazos, le frotaron ají en las heridas, lo echaron con violencia de la casa y le soltaron al perro Tureco para que lo persiguiera, condenándolo eternamente a ser el Silbón.